Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestra reflexión bíblica de los días martes y jueves a las 7 de la mañana. El día de hoy continuamos con el libro de los Salmos. El día de hoy reflexionaremos un poco sobre el Salmo número 68. Este es un salmo básicamente de alabanza y adoración. Es un salmo que tiene tres componentes muy importantes, muy relevantes y que vamos a reflexionar sobre ellos. El primero de esos elementos es, como bien les decía hace un instante, la plena alabanza de David a Dios. Una alabanza y un testimonio de fe que da David y en nombre de todo el pueblo de Israel. El segundo elemento es una celebración que hace David a modo de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por él y por el pueblo de Israel. Y este agradecimiento se da básicamente por la derrota que tuvieron los amonitas a manos de David en la batalla. Y el tercer y último elemento eh, es una oración que David hace a Dios de una forma muy similar a la que hizo Moisés allá en el libro de Números. Una oración con unos componentes muy claros, exaltando la gloria de Dios, en acción de gracias, eh, en alabanza por las obras y las manifestaciones que Dios ha tenido con David. Ese es el Salmo 68, un poco extenso, son 35 versículos, pero que es toda una fiesta de David hacia Dios. Padre, te queremos agradecer por este día, por este tiempo, por este lugar, Señor, porque tú nos has dado la fuerza, has tenido de nosotros la misericordia, nos has guiado, nos has orientado, nos has fortalecido, Señor. Hasta acá nos has traído, Señor, con tu infinita misericordia, Padre. Guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos, oh Señor. A ti, Padre, sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, Señor, hoy y siempre, en cada instante, en cada tiempo y en cada lugar. Guárdanos, Señor, ministranos, fortalécenos, guíanos, ten misericordia de nosotros, Padre. Danos la fortaleza para enfrentar cada día con sus dificultades. Danos, Señor, la fe. Danos el dominio propio. Danos, Señor, sabiduría. A ti, Padre, sea la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, procedemos entonces a reflexionar un poco sobre este Salmo 68, el cual me permito leer de la versión Reina Valera, revisión 1960. El Dios del Sinaí y del santuario. El músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos en su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios,
Cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud en las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente, Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová, el Señor, es el librar de la muerte. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio de las doncellas con panderos, bendecida Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Contundente, claro, fuerte, absolutamente una fiesta. Todo este Salmo 68, toda una celebración de parte de David. Y una de esas connotaciones importantes
que vemos en el desarrollo de los salmos que hemos visto desde el Salmo 1 hasta el día de hoy, es que se destacan allí unos elementos muy importantes. ¿Recuerdan los primeros salmos que analizamos, los primeros salmos que utilizamos para nuestra reflexión bíblica? Pues bien, veíamos allí un salmo en el principio donde David planteaba unas situaciones muy adversas, una situación del pecador y finalmente cuál era la compensación de esas situaciones adversas para los que estuvieron con Dios y unas situaciones de desastre, de caos, de un final horrible para aquellos que no caminaban conforme la palabra de Dios. Después siguió un bloque a eso del Salmo 45, 50, se sigue un bloque de salmos donde David básicamente se concentra en establecer muy claramente, en hacer un énfasis muy marcado de quién es Dios y quién es el hombre, quién era él, David, y quién es Dios. Y del Salmo reciente, ahora del Salmo 60, tal vez 65 en adelante, empezamos a ver una estructura de un salmo muy diferente. Un salmo donde David se dedica a exaltar la obra de Dios. David se dedica a una alabanza sistemática. David se consagra a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a dar alabanza a Dios. Y con un punto muy interesante, y es que no solo lo hace a título personal, sino que David lo hace a nombre del pueblo de Israel. Y el Salmo 68, es toda una alabanza, toda una fiesta, toda una celebración que David hace en honor a Dios, que como les decía, tenía esos tres componentes muy marcados a lo largo de todo el Salmo. Un primer componente donde David se dedica a la alabanza, a un testimonio de fe de parte de Israel hacia Dios, de exaltar esa condición de Dios. Y lo hace con todo el pueblo, con todo el Israel. Un segundo elemento que se manifiesta allí en el Salmo 68 es básicamente una celebración que hace David concretamente por la victoria del pueblo de Israel sobre los amonitas, que es allí, lo vemos claramente entre el versículo 17 y el 24 aproximadamente, donde dice, David allí exalta cómo Dios derrumbó, destrozó, aplastó completamente. De hecho, describe unas situaciones allí muy escalofriantes eh, a los enemigos, a los amonitas. Es tremendo. Y en tercero y último lugar, Dios recibe de parte de David una oración. Y les decía muy similar a la que se plantea allí en el libro de Números por parte de Moisés, donde se exaltan a través de esta oración varios elementos. El primero de ellos es la manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios es manifiesta a través del pueblo de Israel. Tremendo, tremendo. Y David en esa oración hace mención importante a esta grandeza, a esta manifestación de poder que ha hecho Dios sobre su vida. Y, y esto va enmarcado o manifiesta
esta gloria de Dios va manifiesta en dos elementos. El primero de ellos, que juzga a los enemigos de Israel. Dios los juzga y los aplasta. Eso es una manifestación de la gloria de Dios para el pueblo de Israel. Y la segunda, otra forma de manifestación que hay allí, básicamente es el consuelo que hace Dios del pueblo de Israel y el posterior gozo que genera sobre el pueblo de Israel. La gloria de Dios es manifiesta sobre el pueblo de Israel a través entonces de la justicia, del consuelo y del gozo. Tremendo. Un segundo elemento que se ve allí es que David en esta oración reconoce y alaba esas manifestaciones. Lo primero es la gloria de Dios, que se manifiesta, vimos, de varias formas. Y en una segunda parte, David lo que hace es reconocer y alabar esas manifestaciones. Tremendo, tremendo. Parece que nada se le escapara a David cuando se trata de las cosas de Dios. Es una cosa extraordinaria. Y David alaba esa grandeza de Dios, esa manifestación de la grandeza de Dios. Tremendo. Alaba su misericordia, su benignidad, ese Dios bueno que ha tenido compasión del pueblo de Israel a pesar de lo desastroso que ha sido el comportamiento a lo largo de la historia. Dios está ahí, Dios está pendiente, Dios se sigue manifestando. Y son precisamente estas manifestaciones las que generan un tercer elemento que se vislumbra en esta oración de David a través de este Salmo 68, y es el agradecimiento. Es un agradecimiento profundo de David, un agradecimiento infinito de David hacia Dios. Y es un agradecimiento más allá de lo obvio, más allá de la victoria, más allá de la misericordia, más allá del gozo, más allá de todo esto, es un agradecimiento que se centra básicamente en 5 elementos. El primero de ellos es un agradecimiento por haber guiado al pueblo de Israel, por no dejarlo extraviar, por no dejarlo perder, por haberlo guiado a través del desierto, a través de las batallas. Siempre Dios estuvo pendiente de su pueblo. Primer elemento, por haber guiado a su pueblo. Segundo elemento, por haber mantenido esa unión, ese contacto permanente con Israel. Dios nunca se alejó de Israel. Israel se bregaba a alejar de Dios, pero Dios nunca se alejó. Siempre mantuvo el contacto con su pueblo. Siempre fue fiel a su pueblo. Mantuvo el contacto perenne con su pueblo. Un tercer elemento es porque Dios siempre dio la provisión necesaria para ellos. No solamente guió al pueblo, no solamente mantuvo el contacto, sino que adicionalmente hizo la provisión de alimento, de abrigo, de compañía. Siempre Dios fue el proveedor del pueblo y estuvo con él todo el tiempo. En un cuarto lugar, ese agradecimiento va enfocado a las múltiples batallas que había ganado el pueblo de Israel, a los triunfos que le había dado sobre las batallas, sobre las distintas batallas, sobre las distintas guerras. Siempre Dios trató de dar ese triunfo. No siempre le dio el triunfo, eso es cierto, pero siempre propendió Dios por los elementos. Cuando no se daba este triunfo, era un tema de una desobediencia, de un desacato de Israel frente a la instrucción de Dios. O lo que es infinitamente peor, cuando Dios no daba ninguna instrucción y el pueblo iba y hacía. Ay, tremendo. Y en quinto y último lugar, porque
El pueblo de Israel fue totalmente exaltado después de años y años y años de esclavitud. Qué reflejo tan hermoso, qué mensaje tan alucinante para el espíritu, qué condición tan exaltada la que hace Dios para con su pueblo. Ahora bien, a pesar de lo extenso de este Salmo 68 y de todo lo que hemos hablado y recuperado de él, eh, cabe una pregunta, una reflexión. Todos tenemos condiciones distintas, todos tenemos una angustia diferente. A veces la angustia es por un ser querido, a veces la angustia es por la salud, a veces es por las finanzas, a veces es por nuestra vida personal. Siempre, como diría una amiga mía, no falta el hipopótamo en la leche. Siempre hay algo, siempre. Y siempre va a haber algo. De eso no hay duda. Pero la pregunta es, ¿cómo está su relación con Dios para enfrentar esas situaciones? ¿En qué parte, en qué parte de su historia está usted con Dios? ¿Está alabando a Dios? ¿Está glorificando a Dios? ¿Está agradeciendo a Dios? ¿Está demasiado ocupado tratando de resolver los problemas? ¿Está peleando con los problemas? ¿Está resolviendo los problemas? ¿O está consultando a Dios cómo proceder? A veces la instrucción de Dios es muy simple. A veces la instrucción de Dios es quédese quieto. Otras veces la instrucción de Dios es muévase, haga. Y cuando Dios nos dice muévase y haga, está esperando no que nos movamos bajo nuestra propia autoridad, no que hagamos conforme a lo que pensamos, sino que nos movamos y hagamos conforme a la voluntad y la instrucción de Él. Ahora bien, si usted es de los que está esperando que Dios le hable, que Dios le instruya, que Dios le oriente conforme a la voluntad suya, ojo, ojo, es conforme a la voluntad de Él, no a la suya. ¿Y cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? Simple, conozca su palabra, estudie su palabra, no como estudiando un libro de geografía o de matemáticas, no leyéndolo como estaría leyendo usted un libro de, no sé, Stephen King, Juan José Benítez. No, léalo como la instrucción que le dio Dios a su vida. Conozca a Dios. La mayoría de las personas siguen, oran a un Dios que no conocen. Conozca a Dios, conozca los atributos de Dios, conozca quién es el Dios al que usted ora, conozca a quién está orando, para que así pueda usted escucharlo, para que así pueda usted entender
cuando usted está recibiendo una bendición de Dios o cuando sus bendiciones se pierden. Conozca quién es el Dios al que usted alaba o dice alabar. Conozca los atributos de Dios. Conozca el carácter de Dios. Deje de creer en un Dios inventado por su mente y empiécele a creer a un Dios real y verdadero, que solo es posible conocer a través de la Escritura. Y usted ya conoce al Dios al que le ora.